empezar a grabar la clase y a compartir la pantalla para que todos estén atentos. No, todavía no. Bueno, habíamos quedado en esta sesión, ¿cierto? Mirar todos los elementos de la estructura de la planeación y del ordenamiento territorial o el modelo de ordenamiento territorial en Colombia, los distintos componentes, tanto general, los componentes urbanos rurales y los componentes complementarios. Vamos a seguir este elemento con los instrumentos de planeación territorial que corresponden a esos instrumentos complementarios, esos instrumentos que sirven de base para que sea el soporte de toda esa estructura tan compleja y jerárquica del proceso de planificación en Colombia, amparado por la Ley 388, la Constitución Política y todos estos elementos que componen la base general del modelo de ordenamiento territorial colombiano. Los instrumentos de planeación territorial nos sirven de marco para entender la lógica de ese proceso y cómo poder intervenirlos. Y hay diferentes escalas e instrumentos. La escala principal es la escala nacional, que es donde se concentra todo el eje de la planeación del desarrollo nacional en el país. Hay diferentes instituciones como el Departamento Nacional de Planeación, los diferentes ministerios, algunos departamentos administrativos y entidades de orden nacional centralizado y nacional descentralizado que componen todos esos elementos de esa estructura de planeación nacional. Por lo regular, dentro del ordenamiento territorial existen diferentes instrumentos. El primero de ese orden nacional corresponde a los COMPES. Los COMPES son los consejos o, digamos, las recomendaciones que hacen unos grupos de expertos que se convierten en documentos técnicos, que son documentos del Consejo Nacional de la Política Económica y Social, es la sigla de COMPES. De estos COMPES hay muchos materiales que corresponden a el ordenamiento territorial y a la planeación urbana y a todos estos enfoques que nosotros hemos estado trabajando. Quizás los más actualizados tienen que ver con el COMPE del sistema de ciudades, que es un COMPE muy, digamos, dinámico y que propone algunas estructuras funcionales de los entornos urbanos. En la siguiente escala corresponde a la escala regional, departamental o provincial. En este caso, la escala de trabajo desde la planeación del desarrollo es el plan de desarrollo departamental y propone desde el ordenamiento territorial esquemas asociativos territoriales, que es lo que establece la LOP, la ley, digamos, toda la ley 1454 del 2013, que da los lineamientos generales para la ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto, digamos, ha sido un proceso abanderado por acá por algunos representantes y algunos, digamos, miembros de la política regional que empezó con una papeleta Caribe y ha venido desarrollándose como un movimiento de regionalización. Ese movimiento de regionalización ha sido parte importante en el desarrollo de algunas políticas, principalmente de ingresos y también de redistribución de los recursos, como por ejemplo las regalías. En la escala metropolitana está el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano para los municipios que están conformando estos espacios. Y además, dentro del ordenamiento, hay una figura que es el Plan Estratégico Metropolitano. Por ejemplo, en el caso del área metropolitana de Barranquilla, existen estas dos figuras, pero todavía le falta una visión mucho más en su conjunto de lo que es el área metropolitana. Las áreas metropolitanas a nivel global se miran desde la dimensión del hinterland, es decir, del espacio, de la interrelación de la ciudad con el entorno circunvecino, con el entorno cercano, y no como sucede en Barranquilla, que el área metropolitana se mira en sí misma desde Barranquilla, la ciudad matriz. Y eso me parece que ahí hay como un enfoque que no está siendo, digamos, claramente y es desfavorable para las otras entidades territoriales que tienen menores jerarquía y que tienen problemáticas mucho más complejas y que eso no genera una equidad en términos espaciales. Pero la naturaleza de estos procesos metropolitanos desde sus orígenes en los Estados Unidos
por allá a comienzos del siglo XX y gran parte de todo lo que ha sido el siglo XX, fue el siglo XX en el desarrollo de los procesos urbanos, fue una relación de una metrópolis con una región contigua. Y ese núcleo de ciudades, ese núcleo de espacios, fueron lo que han convertido los ejes metropolitanos que conocemos actualmente. También hay una jerarquía municipal o distrital que corresponde al plan de desarrollo municipal y los planes de ordenamiento territorial, el plan estratégico habitacional, el plan de protección patrimonial y demás. Esto es en las escalas locales, en las escalas municipales y distritales. Ya en la escala local, en la escala micro, encontramos que puede haber una escala de zona, corregimiento, localidad. Aquí es quizás donde puede haber un escenario en el cual ustedes, el instrumento jerárquico de planeación, en el caso del lote que van a trabajar, pueda estar en esta línea o pueda estar en la última. Van a ver ustedes cómo se puede ver. En el plan de desarrollo local, por ejemplo, de una localidad o de un espacio como está siendo intervenido la Ribera del Magdalena, hay que ver cuál es la propuesta de macroproyectos, cuál es la propuesta especial de ordenamiento corregimental en el caso de áreas que tengan corregimientos, el plan de ordenamiento zonal, las que estén organizadas por zonas, los planes urbanos integrales o PUI, que son muy conocidos, y el plan de desarrollo de una localidad. No he conocido en Barranquilla el primer plan de desarrollo de una localidad. Desde que tenemos la categoría de distrito especial, no lo conozco. Han habido intentos, pero no ha habido un plan de desarrollo de la localidad, por ejemplo. Y ahí hay una desconexión entre la base fundamental del territorio, que es donde la gente se siente, digamos, identificada con un plan, con una política, con una forma de modelo de ordenamiento territorial, y lo que se propone sobre el papel a escala, por ejemplo, de un plan de ordenamiento, o a escala también de un espacio temporal, es decir, a escala de cuál es el modelo que va a implementar la ciudad de Barranquilla de aquí al 2032. Si ustedes revisan el POD, no sé dónde encaja estos elementos generales en cuanto al desarrollo local. Y ahora ya la base fundamental, que es un barrio o polígono, digámoslo así, para no llamarle lote, sino vamos a llamarle un término técnico, polígono. Planes de regulación y planes parciales son los instrumentos que empiezan a jugar un papel muy interesante. Regulación, ¿qué? Del suelo. Plan parcial, que permite hacer unas figuras de administración y ordenación de esos suelos para hacer intervenciones. Intervenciones que sean puntuales e intervenciones que sean también sostenibles en términos generales. Las competencias, la nación. Hay unos esquemas asociativos territoriales que se pueden implementar en el marco normativo. La región, pues, desde el punto de vista administrativo de planeación o planeación y gestión, el departamento, las provincias, que eso está casi como olvidado, las áreas metropolitanas, el distrito, el municipio, todas se amparan en la función que genera un plan de ordenamiento territorial. En el caso, por ejemplo, y quiero que nos detengamos un poco en esta imagen. Si todos están escuchando bien, todos están atentos a lo que estamos planteando. Sí, señor. Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, hay una estructura de origen que soporta conceptualmente los instrumentos de gestión territorial. Y eso se llama planificación estratégica. Perdón. Sí logran ver la pantalla completa, ¿cierto? Denme un segundo aquí. Aquí. ¿Logran ver la pantalla completa? Sí, profe. Vale. Entonces, la sustentación de este modelo está basado en el desarrollo, pero el desarrollo entendido como ¿qué? Desde el enfoque de la planificación estratégica que está en la base. Entonces ahí vemos que el desarrollo, miren cómo aparece consolidado el desarrollo, como un estado alcanzado o alcanzar de acuerdo con modelos preestablecidos, un proceso que permite la evolución de la sociedad en su conjunto.
Hay un enfoque economicista tradicional, que es el que nosotros estamos estructurados o que hemos conocido, y hay un enfoque integral. El enfoque economicista pretende que el crecimiento económico como objeto fundamental y bajo la idea de progreso y evolución. Así, tal cual como nosotros o como ustedes han venido conociendo. Pero hay un enfoque integral que busca el crecimiento paralelo de todas las estructuras, como es lo social, lo económico, lo político, lo ideológico, por ejemplo, las ideas que hay dentro de ese modelo de ciudad, lo físico, espacial, ambiental, cultural, entre otros, que pueden haber muchos más en ese desarrollo integral. Eso se traduce en un modelo que se conoce como el desarrollo sustentable, que me imagino que los han visto en las electivas de profundización, si no me equivoco, ¿cierto? Si están viendo la electiva en la electiva de profundización estos elementos de desarrollo sustentable, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profesor, sí lo hemos visto. Ah, bueno, perfecto, bien. Entonces, miren lo que se concibe como el desarrollo sustentable en este contexto del ordenamiento territorial. El desarrollo como un proceso complejo, integral y ambientalmente sustentable en busca de un estado de equilibrio entre los procesos naturales y antrópicos. Un crecimiento coherente de la sociedad con el entorno en el cual se inscribe. Y aquí el ordenamiento territorial es una base fundamental y para eso necesitamos incluir los procesos de planificación y de la gestión territorial para que haya una armonía. Esa planificación se entiende por un contexto de una planificación integral, donde nosotros incluyamos como profesionales o expertos en estos temas los procesos socioeconómicos, la política, el ambiente, la cultura, todas las variables físico-espaciales y otras que puedan incorporarse en ese contexto, y la planificación territorial, que en fin últimas busca que el ordenamiento del territorio sea más sustentable. Y eso se define en general un proceso de gestión territorial. Y es donde se materializa todo ese engranaje que desde el desarrollo en un proceso de planificación. Y ese proceso de planificación se tiene que lograr de manera estratégica. Esta es una propuesta, discutible o no, me gustaría conocer de ustedes alguna opinión o alguna reflexión sobre esta idea de la estructura de origen y el soporte conceptual de esos instrumentos de gestión territorial. Este es el principio y la base y la naturaleza del instrumento. Que nosotros principalmente el enfoque se esté volcando hacia el enfoque economicista porque es lo que da más plata y es lo que más rentable se da en un modelo de ciudad como Barranquilla o como el modelo de ciudades latinoamericanas en la actualidad, que muchas de las ciudades viven de la renta urbana. Ya muchas ciudades no tienen cómo producir sus propios recursos porque no hay industrias. El proceso de desaceleración industrial fue evidente desde los años 80 y 90. Ahora nos especializamos en servicios, lo que le llaman las economías de colores. Ahora le ponen economía, a la economía le ponen todos los colores, naranja, azul, verde, morado, yo no sé qué más. Pero en realidad el sustento y el proceso de intercambio que se da en este modelo de desarrollo es también incluir ese contexto de desarrollo de una ciudad, que no es solamente lo que produce la ciudad. Y el gran desfase entre la ciudad americana o la ciudad de este hemisferio, para digamos hacer la diferencia entre Estados Unidos y América Latina, o por lo menos en general, la ciudad de este hemisferio se ha consolidado como una ciudad que ha crecido en función de la producción económica, la renta. Pero la ciudad del viejo mundo, principalmente la europea, ha crecido y ha surgido de la par con el mismo desarrollo de la productividad del espacio. O sea, si hay un espacio que es rentable,
para la producción de alimentos, ahí se debe producir alimentos. Si es un espacio para el desarrollo del urbano, ahí se debe el desarrollo urbano. Por eso, digamos, en Europa hay algunos modelos de incorporación de la dinámica rural a esa dinámica urbana a través del turismo, a través de creación de parques, de senderos, de redes, porque se dieron cuenta que no pueden crecer más. Desde el punto de vista demográfico, Europa ha descendido o no ha crecido de manera tan acelerada como se ha crecido América Latina o América como tal. ¿Cuántas millones de personas viven acá en este hemisferio? ¿Cuántas han empezado a aumentar de población en países como el sureste asiático, que ya esos son megalópolis o ciudades que ya han planteado? Y uno de los retos significativos es también universalizar la forma de ver todos estos instrumentos. Y a veces en Colombia nos quedamos muy metidos en la norma y no pensamos de manera global. Y aquí hay unos elementos que pueden rescatarse desde pensar en manera global y el por qué no intentar entender los modelos que suceden en países como Bangladesh, Sri Lanka, la India, la China, que son unas cosas que allí verdaderamente son laboratorios de análisis de este tipo de instrumentación territorial. Pero bueno, aquí tenemos unas particularidades. Y en la gestión territorial, no sé qué quieran comentar, perdón. Perdón, que aquí quería que me comentaran algunos detalles, impresiones o comentarios frente a esta figura, a esta imagen, a esta idea conceptual de la estructura del origen y el soporte conceptual de los instrumentos de la gestión territorial. Profesor, buenas noches. Bueno, yo quisiera agregar que también una diferencia entre las ciudades americanas y las ciudades de este hemisferio, como usted bien lo dijo, es que las ciudades, en su término más puro, deberían ser capaces de sostenerse por sí mismas, como es el caso de Los Ángeles, como una exópolis que es, gracias a su conectividad y a su facilidad de acceso a todas sus zonas, ha sido productiva durante todos estos años y no ha dejado de ser productiva, a pesar de que sigue creciendo cada año. En cambio, las ciudades de este hemisferio, como, bueno, vamos a poner un ejemplo, Barranquilla, Bogotá, siempre han presentado problemas de movilidad, problemas de conectividad, y eso tal vez hace que su misma economía no sea capaz de sostenerse o de crecer. Excelente, Ángel. Muchas gracias por la aclaración. Y ahí hay unos efectos que son efectos que hacen parte de la estructura. ¿Cuál es el problema de las movilidades? Y hablo de movilidades en plural en toda esta, digamos, toda América Latina. Un problema estructural. ¿Por qué? Porque la gente no vive cerca donde trabaja y no vive cerca donde estudia. Es decir, hay una desconexión por la misma producción de la ciudad que ha sido un proceso periférico. Entonces, las personas de bajo ingreso viven a las afueras, pero trabajan en el centro. ¿Cuál es el problema? El transporte. ¿Por qué? ¿Cuántas millones de personas se desplazan en una megalópoli latinoamericana? Póngale el ejemplo, Sao Paulo, Bogotá, Río de Janeiro, por ejemplo, Ciudad de México. Miles, millones de personas se desplazan en horas pico desde sus casas hacia sus lugares de trabajo. ¿Y eso qué genera? Congestión. Entonces ahí hay un problema estructural, porque las zonas céntricas han estado siempre en manos de, o en procesos, digamos, de organización, o de, digamos, no han estado bien planificadas las ciudades, digamos, en ese contexto. En cambio, las ciudades americanas pues tienen grandes autopistas, tuvieron espacio suficiente para hacer esas grandes autopistas, además tienen grandes ferrocarriles o otros sistemas de trenes subterráneos, es decir, allá tienen con qué hacer eso, porque tienen todo el capital financiero y han hecho, como dijo Ángel, megalópolis o galaxias metropolitanas, como lo afirma Edward Soja en sus proyectos, en sus trabajos. Estados, ciudades, dice Gerson, ciudades estadounidenses, dice Gerson, pero en sí hay un problema estructural de base y esos son los modelos. O sea, si leemos el modelo de la ciudad latinoamericana en materia de movilidades, ahí ustedes pueden ver y sacar sus propias conclusiones. Y ahí ve el tema de congestión, el tema del transporte público, cada vez más ineficiente por el modelo. Se intentó implementar el modelo de Curitiba y ha sido un fracaso total.
Las ciudades que tienen metro, además del metro, tienen otras problemáticas y así se van sumando varias cosas, pero que en realidad el tema es una estructura. Y la estructura cuando no se ataca o no se desarrolla, no se entiende, no se comprende, pues ahí hay unos desfases. Eso sí lo han entendido muy bien los americanos porque tienen todas las capacidades, los europeos se han organizado y dijeron, bueno, aquí no vamos a crecer más, entonces vamos a organizar nuestras ciudades en función de otra dinámica. Por ejemplo, además de los servicios, le han incorporado los excedentes que tienen unas regiones y han planificado sus ciudades en regiones, por ejemplo, y en regiones con cierto tipo de temática, por ejemplo, el turismo, los museos, los parques, los atractivos, o han hecho, como por ejemplo en el caso de Bilbao, museos, y eso ha llamado la atención y ha desarrollado unas transformaciones urbanas. Eran ciudades también hipercontaminadas. Ya sus industrias cerraron o se trasladaron a otros lugares y esas zonas industriales se han convertido en nuevos espacios urbanos de interacción y eso ha cambiado una dinámica más. En el caso de Barranquilla, con el proyecto, ustedes están ahí muy cerca interfiriendo, intenta desarrollar eso. De una manera, quizás como corcha de retazo de varios proyectos, pero hay que ver cuál es la originalidad que se le puede incorporar a ese proceso y ustedes la tienen ahí a la mano con ese ejercicio en ese polígono, en ese lote. ¿Quién más quiere comentar algo? Profesor, ahora que están comentando de la movilidad y de la estructura de la ciudad, este, uno se da cuenta de que en muchas ciudades, por lo menos aquí en Colombia, eh, donde las personas más trabajan, las empresas tienden a construir, a estar casi siempre en un mismo punto, en uno o dos puntos de una sola ciudad. Entonces, las personas, el mayor número de personas que trabajan en esas empresas, siempre están muy lejanas o muy, muy lejos de donde trabajan. Entonces, tienden a desplazarse un montón de gente en uno o dos puntos y no buscan vías alternas, sino que siempre se busca una o dos vías solamente. ¿Ya? Entonces, uno diría, bueno, entonces, ¿por qué no se reparten por las ciudades este tipo de empresas? A veces uno se da cuenta de que es por la zona, que el barrio, ¿no? Que el barrio me parece muy, muy tranquilo, el barrio no me parece tan peligroso y lo demás, entonces yo construyo mi empresa aquí, que vengan a trabajar aquí. Y no piensan mucho en que, bueno, aquí hay un montón de personas que necesita empleo y trabaja en lo que yo voy a proponer, coloco mi empresa cerca aquí y trabajaría, digamos, de una manera más tranquila, menos estresada por el transporte y lo demás, además de que se le ahorraría esa parte del transporte también, digamos, pueden ir en bicicleta y así también podríamos desarrollar, por así decirlo, una movilidad sin contaminación, o sea, en el que se requiera menos distancia del trabajo a la casa, no se necesitaría ese gran número de vehículos o de personas dentro de un transporte público. Sí, es una variable muy interesante de tener en cuenta, esos puntos de desplazamiento, esas zonas que generan esos impactos a nivel de las ciudades. Pero me parece interesante, Fabricio, que ese comentario lo traigas a colación porque ese es el modelo principalmente que se está reproduciendo y además yo no sé qué consecuencias puede traer. Los nuevos programas de vivienda del gobierno, ¿dónde se localizan en las ciudades nuestras? Por ejemplo, en Barranquilla, ¿dónde están localizados los nuevos proyectos de vivienda? El ejemplo, Alameda del Río. La El circunvala, ejemplo, profe. Ciudad Verde. Los ejemplos, en el caso de CAE Soledad. Ejemplos, o sea, miren varios ejemplos. En la estructura urbana de la ciudad, esas nuevas espacialidades implican, primero, gastos de suelos. Segundo, incorporación de servicios. Y no solamente servicios, la gente que va a vivir en esa zona tiene que pensar primero
cuál es el servicio de internet ahora mismo en esta época de pandemia, porque mucha gente está en teletrabajo y mucha gente está embalada porque no hay servicio de internet, y si hay el internet de DirecTV, eso si pasa una nube se cae el internet. Díganme ustedes si a algunos no les ha pasado o tienen el servicio de internet satelital. Entonces hay unos problemas estructurales que no suceden en países como Europa o en países como Estados Unidos, porque tienen una estructura funcional en donde el Estado tiene fortalezas en estructurar esto. Acá no, acá el Estado, eso lo pones un privado. Por ejemplo, el caso del internet, para no irnos al tema, por ejemplo, de acueducto, alcantarillado, que eso ya lo provee el plan. Pero además de eso genera que la gente que va a residir ahí tenga la obligación, la necesidad de comprar un transporte individual, sea una motocicleta o un automóvil. Ahí ya está generando una carga. No solamente una carga de servicios que obviamente beneficia al parque automotor y al sector y bueno, a la vida también unipersonal. Pero eso cuánto le cuesta a la ciudad, cuánto le cuesta al modelo de desarrollo urbano en términos ambientales. Multiplica ese automóvil en las unidades de vivienda. Eso sería un estudio súper interesante de planificación urbana acá en Barranquilla, midiendo esas tendencias, de cuáles son los promedios que en los próximos años pueden darse de estos modelos de desarrollo urbanístico. Y ahí hay varias cosas. Ahí lo que hay va a haber trabajo. Entonces es muy interesante esta perspectiva de planificación. No sé qué otro comentario quieran anotar. Una pregunta, bueno, un comentario. De pronto siguiendo un modelo, digamos más que todo europeo, que no me acuerdo en este momento cuál es el país que está logrando de que, digamos, la misma cantidad de autos se mantenga, pero cambiando, digamos, el sistema de los autos, que de gasolina pasándolo a un sistema eléctrico. Holanda y Suecia. Creo que son esos, profe. Creo que ellos Ya dijeron Alemania suspendió el diésel y parece que al 2030 van a suspender la gasolina. hasta el 2030 que quieran que todos sus vehículos fuesen, digamos, eléctricos y ellos dan incentivos. Entonces, de pronto, una estrategia de pronto no sería, digamos, quitar, sino modificar. Cambiar la conciencia y también Claro. meterle el cuento a los planificadores de la ciudad de crear unas ciudades más cerca entre la gente, no más distantes. Si yo trabajo, por ejemplo, en el centro o trabajo en la Universidad del Atlántico, crear unos mecanismos de incorporación que yo, por ejemplo, yo pueda comprar una casa y cerca de la universidad. Pero a mí mi sueldo no me da para comprar una casa en la universidad, por ejemplo. O sea, no me da. Y ahora que sigue aumentando los valores de suelo por ahí, menos. O sea, entonces, miren que el modelo es un poco perverso, pero genera rentas para los que están en el modelo y en el negocio, o sea, que están allí en la estructura básica de la producción inmobiliaria, que va desde el Estado hasta el que te hace el maestro de obra que te trabaja construyendo cualquier edificación o cualquier trabajo. Entonces, ahí hay un modelo que se viene reproduciendo desde hace varios años, que se está consolidando y que el modelo es un poco complejo. Pero si tú miras, Gerson, en ese inquietud que acabas de anotar, es importante mirar que esos modelos que se implementan en estos países desarrollados de alternativas tienen un tema ideológico, y eso no corresponde a que si somos de izquierda, de derecha y de centro o de algún partido político o de algún movimiento, no. Es un tema de conciencia colectiva, que sabiendo que desplazándose entre menor distancia en por ejemplo, una bicicleta o caminando, pues se reduce alguna serie de gastos a largo plazo y de problemáticas a nivel a largo plazo. Tanto así que, por ejemplo, países como Francia, por un porcentaje que tú te desplaces en bicicleta durante tu jornada laboral, te lo remuneran en días de descanso, por ejemplo, incentivando, por ejemplo, la movilidad. En algunos transportes públicos en Francia, en Bélgica, hay vagones de trenes o espacios en los buses donde puedes montar bicicleta. Entonces la gente que vive en algunos pueblos pequeños y quieren ir a la ciudad o tienen que ir a la ciudad, van en un vagón, montan la bicicleta en el vagón
Se desplazan en el tren y llegan a la ciudad y se mueven en la ciudad en bicicleta y después hacen lo mismo. Por ejemplo, miren, esas son cosas que, un tema de mentalidad, de chip, de cambiar. Pero acá el tener un carro es sinónimo de prestigio, tener un carro es sinónimo de estatus, también de comodidad, porque queremos estar, sobre todo en este contexto de pandemia, queremos estar alejados de que nos contaminen. Y eso, digamos, es un tema de estructura bastante complejo. ¿Quién más quiere comentar algo? Bueno, entonces sigamos. Acá vemos que la gestión territorial es una responsabilidad de todos. El municipio establece la reglamentación territorial. El sector académico apoya el proceso teórico, que es lo que estamos nosotros discutiendo aquí. Los propietarios aportan el suelo. El sector privado invierte, ejecuta y comercializa. Y las comunidades, ¿qué ejercemos? Veeduría ciudadana, es decir, vigilancia. Y eso se llama gestión asociada. Y está en una parte importante de esa gestión territorial. ¿Cómo se dan esos procesos? Dentro de los instrumentos de la gestión territorial, que son mecanismos creados por la ley para facilitar el ordenamiento, la planificación, la gestión y la intervención sobre el suelo. ¿Cuáles son las características? Me quiero detener aquí y observen muy bien esta imagen, que corresponden a los instrumentos de gestión territorial. Existen tres. El primero son los instrumentos de planificación. El segundo son los instrumentos de gestión y el tercero los instrumentos de financiación. Estos instrumentos corresponden a todos los mecanismos que en el Estado colombiano se pueden implementar para gestionar territorialmente el espacio. En los instrumentos de planeación, los planes de ordenamiento territorial son la base, pero también constituyen un complemento y además sirven de mecanismo para orientar el desarrollo de un territorio. Regulan la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente, las tradiciones históricas y culturales. ¿Qué le siguen a ese modelo de instrumentos de planeación? Los macroproyectos, que son incorporados desde el plan de desarrollo. Los planes parciales, que son ya incorporados desde el punto de vista administrativo. Los planes de legalización y regulación urbanística. Los planes maestros. Los planes urbanos integrales. Los proyectos de integración social y las zonas especiales de interés social. Esos son los mecanismos que se utilizan y que están en el marco de la ley. Los instrumentos de gestión permiten que estos instrumentos de planeación se operativicen. ¿De qué manera? Primero, en este caso, en este bloque, creando mecanismos para dinamizar el desarrollo de sectores urbanos inactivos. En este caso, suelos urbanos o suelos que son baldíos, suelos que son de, por ejemplo, de uso industrial y pueden pasar a ser usos comerciales o usos mixtos, por ejemplo. Ese uso mixto se usa mucho en algunos modelos de desarrollo urbano a nivel global y puede ser una alternativa muy interesante de instrumentalizar la gestión y la planificación. Y ahora vamos a ver los detalles que pueden ser importantes para que se sustente la gestión, cómo va eso, o sea, cómo se mueve eso económicamente. Que eso es importante también dentro del ejercicio de la planificación. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, sigamos. Acá, en el primer bloque de esos mecanismos para dinamizar el desarrollo de suelos urbanos inactivos, hay una declaratoria de desarrollo prioritario que se puede dar. La puede dar la alcaldía, la puede dar el consejo, se puede dar a través de un plan parcial o de un macroproyecto. Y ahí hay unos procesos de materia jurídica que son los derechos de transferencias, el banco de tierras y bancos inmobiliarios. Ya incluso ya hay unas políticas y unas normativas recientes sobre estas dos modalidades. Esos mecanismos permiten garantizar el reparto equitativo de las cargas y beneficios. ¿Qué significa este reparto equitativo de las cargas y beneficios? Lo van a ver un poquito más adelante. A medida de que yo desarrollo
un proceso urbano, tengo que devolverle a la ciudad lo que voy compensando de ese desarrollo urbano a través de, por ejemplo, espacio público, infraestructura de equipamientos públicos urbanos o otro tipo de mecanismos que ampare la ley. En este caso, por ejemplo, las unidades de actuación urbanística sirven de medida para incorporar y establecer reglas, como por ejemplo, si yo tengo un lote, como el caso de La Loma, que supuestamente está planteado, que va a ser un desarrollo de un 45% y el 55% van a ser espacios públicos o zonas verdes. Ese es el modelo que se implementó bajo la figura de plan parcial en La Loma. Y las unidades de actuación urbanística son fases. Por ejemplo, la unidad de actuación urbanística número 1 es lo que es actualmente la derruida Avenida del Río, que está casi destruida y que yo no sé qué es lo que van a terminar haciendo ahí. Primero que iba a ser la alcaldía, después que iba a ser, primero que iba a ser un gran proyecto urbanístico con Buenavista 4, después que iba a ser la alcaldía, después yo no sé qué, y ahora que no va a ser nada. Entonces hay varios elementos interesantes. Otro instrumento es la compensación que se dan a esos suelos que han estado inactivos y se quieren compensar con un modelo de desarrollo. La otra son también la transferencia de derechos de construcción y desarrollo para mecanismos que quieran implementarse en el caso de un loteo como el que ustedes están implementando. O la concesión onerosa de derecho a construir o certificado potencial de adición de la construcción. Es decir, son figuras que aparecen, digamos, cuando ya hay una escala más pequeña, una escala como un lote pequeño, una parcelación más específica. Y la otra figura son esos inmuebles que ahí sí hay que hacer una adquisición. O, digamos, hacer unas intervenciones directas, como por ejemplo la enajenación voluntaria. Eso quiere decir, es una casa que ahí en esa casa se va a desarrollar tal proyecto y esa casa, pues, la enajenación voluntaria es la que hace ese propietario y dice, bueno, si van a hacer este proyecto, pues, ¿cuánto me ofrecen? Digámoslo así. Y hay unos recursos y a partir de los avalúos definen un monto para ver cuánto vale esa casa o cuánto vale ese predio para comprarlo, destruirlo y hacer lo que tienen que hacer ahí. Esa enajenación voluntaria fue muy criticada en el proceso que se hizo con La Loma y mucha gente pues se acogió, no se acogió, es decir, hay varias cosas, figuras jurídicas que no vamos a profundizar, pero por ejemplo existe otra que es la expropiación vía judicial, cuando ya se entra en pleito, cuando el propietario dice, no, aquí mi casa me la tienen que, no me la compran, yo no me muevo de aquí, ahí es donde inicia un proceso judicial y miran a ver cómo las partes se ponen de acuerdo ante un juez para definir la expropiación. La otra es la expropiación administrativa, que es la más, digamos, directa y cuando interviene ahí sí aparece el Estado como mediador y dice, no, esto es de nosotros, aquí hay un plan parcial y la expropiación vía administrativa indica que el Estado, caso el distrito, pone las reglas y eso vale tanto, tenemos tanto y tienes que coger eso tanto o tanto. Y la enajenación forzosa es cuando ya ninguna de las partes toma de acuerdo, toman partido, la vía judicial da una sentencia y bajo esa sentencia se acoge esa enajenación forzosa y un predio, lo que sea, se operativiza. Luego vienen los mecanismos de intervención que intervienen la morfología urbana y la estructura predial y generan formas asociativas entre propietarios, como por ejemplo el reajuste de suelo, cuando hay varios lotes y hay un proyecto de desarrollo inmobiliario, como el caso de la Ribera del Magdalena, se reajustan los suelos para que los propietarios entren a jugar dentro del ejercicio de lo que es la operación inmobiliaria. Dentro de esa operación inmobiliaria, muchos de esos propietarios ganan mucho. ¿Ganan qué? En el sentido de que muchos son empresarios, muchos conocen cómo es la dinámica y empiezan a jugar papel entre cooperación entre participantes. Y eso es una posibilidad muy interesante que los propietarios pueden entrar a jugar y pueden también ejercer un control sobre lo que se puede hacer allí. En esa cooperación de partícipes hay también el otro elemento que es la titulación masiva de tierras, que ya son en el caso de tierras que siempre han habitado las personas durante muchos años y ya pues se les otorga ese derecho.
Pero eso cuesta y eso vale mucho para el sistema urbano. Entonces, para eso hay unos instrumentos de financiarización. Esos instrumentos le permiten a los municipios obtener recursos para implementar proyectos dentro del plan de desarrollo, o el plan de ordenamiento territorial. Entonces, muchos de esos recursos entran directamente a las arcas de la ciudad. Recuerden que la distribución fiscal del país es un poco compleja y algunas veces lo que produce la ciudad en materia de impuestos, como por ejemplo impuesto predial, impuestos directos, se gastan en el gasto, o sea, se agotan en el gasto o incluso no alcanzan para lo que tiene que ver con la financiación de toda la estructura política de un municipio. O sea, se van todos los gastos particulares y vienen los recursos que entran por la transferencia de la nación. En este caso, estos instrumentos son los que por un instrumento se recogen para ciertos proyectos específicos de financiarización. En el caso de Barranquilla, las tres valorizaciones. De esas tres valorizaciones se cogieron recursos para la canalización de arroyos, por ejemplo, y para la avenida del río que está vuelta nada. O sea, ahí están los recursos de la primera valorización. Y les he mostrado fotos cómo está eso. Y ustedes si quieren vayan por allá. Eso es un desastre. Recursos de este instrumento de financiarización. ¿Quién responde? La pregunta mía es ¿quién responde? ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa? O sea, nada, nadie dice nada, nadie protesta nada, nadie hace vendilla. Y esos fueron recursos de valorización 1. Entonces, ¿cuál es el primero? Participación en plusvalía. Esto es una cosa muy interesante. En la teoría urbana, estos estudios de la plusvalía incluso vienen del marxismo y que ahora se han incorporado a estos procesos de participación porque generan un importante recurso para la sostenibilidad de muchos proyectos y de la estructura urbana de la ciudad. Esta participación de plusvalía son pequeños cobros que se hacen en una zona potencial de desarrollo de una ciudad para generar unas transferencias de cargas y beneficios sobre ese sector. ¿Se cobran plusvalía para qué? Para crear espacios públicos, zonas verdes, infraestructura o equipamientos colectivos y se genera allí un modelo de integración del desarrollo urbano. Es decir, por cierta densidad que tú tengas construida en un área específica, eso lo tienes que devolver en la figura de participación por plusvalía en espacios públicos y en zonas verdes, por ejemplo. Y eso da lo que se llama la función del equilibrio entre cargas y beneficios. Existen otras figuras como pagaré y bonos de reforma urbana, que ya son otras figuras mucho más complejas y que muy poco se usan. Lo que sí más se está usando y se ha implementado en Barranquilla 3 veces es la contribución por valorización, por mejora. Es un cobro adicional que pagamos todos y eso va reflejado en obras. Y la transferencia que se da de esos recursos es directa del municipio o del distrito. Hay otro también que son anuncios de proyectos y avalúos de referencia y otros que son bonos de integración social, que son muy poco usados, pero son una referencia para poder hacer ya proyectos puntuales específicos a escala mucho menor que a una escala mucho más macro. ¿Hay alguna pregunta o alguna inquietud o algo que quieran que les aclare sobre esta figura de los instrumentos de gestión territorial? ¿Ya habían hablado, habían escuchado de ellos, que conocen? Bueno, profesor, haciendo referencia a lo que se llama participación en plusvalía, yo tenía entendido que la plusvalía es aquella, por llamarlo así, una valorización que adquiere un predio dependiendo de ese desarrollo o de ese proyecto que se vaya a implantar donde la persona tenga ese predio. Entonces no sé si estoy bien en eso. Sí, exactamente. Es que se trata de eso. Cuando hay un predio, por ejemplo,
que está ubicado en una zona de desarrollo, por ejemplo, en el sector de Buenavista, en ese sector de entre Buenavista y Carolina, y hay un lote, por ejemplo, grande, o hay varios lotes, eso se está valorizando en ese sentido para el desarrollo de la ciudad. Si ese lote se llegara a construir, por ejemplo, un proyecto de desarrollo urbanístico como se viene dando, hay que se crean unas cargas. Pero ¿cómo se dan esas cargas? Esas cargas hacen que ese lote se valorice y tenga como una especie de aumento de sus avalúos y ya se incorpora a la dinámica urbana si se llegase a dar un proyecto de desarrollo horizontal como se viene dando ahí. Entonces multipliquen cuánto hay un desarrollo horizontal allí, multipliquen cuántas cargas se generan en un edificio, por ejemplo, de 20 o 40 pisos, en cuanto a todas las cargas urbanas, en servicios, en infraestructura de energía, en agua. Entonces, ¿eso qué hace? Sobrecargar la zona. Entonces, ¿de qué sirve la plusvalía? La plusvalía sirve para, por ejemplo, con esos recursos de plusvalía, aumentar las redes, aumentar las coberturas. ¿Por qué? En ese sector se satura. Se satura, por ejemplo, en vías. No hay suficientes vías. Entonces, si no hay vías, entonces cambiamos el modelo. Entonces, en otras ciudades, ¿qué hacen? Sistemas de transportes mixtos o zonas mixtas, pero el modelo que hay en ese sector es un modelo que quiere parecerse como Miami. Entonces allí es donde no encaja el modelo de ocupación territorial con la realidad territorial emergente. Entonces ahí hay unos pases que me parece que hay que como revisar, analizar. No sé si te aclaré la inquietud, Fernando. Sí, profesor, muchas gracias. Eso es un poco en general lo que sintetiza ese tema del cobro o en la participación en plusvalía. Varias ciudades lo han intentado, digamos, implementar, pero obviamente los residentes, los propietarios y el modelo inmobiliario ponen el grito en el cielo. Pero eso es lo que hacen ciudades como Nueva York. Por ejemplo, toda la zona de la Quinta Avenida, todo eso hay ahí, participación en plusvalía. Quien esté allí, quien esté en una oficina y un apartamento ahí, paga un valor adicional porque sabe que ahí va a vivir más cerca de algunos servicios especializados en una ciudad como Nueva York, por ejemplo. Y así sucesivamente, si hay modelos, se aplican, es como una carga en beneficio del mismo sector, que no puede incorporar el mismo proceso de desarrollo urbano de la ciudad porque ya se agotó. ¿Qué pueden hacer en una zona como en la séptima avenida de Nueva York o pónganle ustedes como la séptima en Bogotá? Que han intentado implementarlo en el caso de Bogotá, pero es muy difícil. Hay unas cosas allí, digamos, también desde el punto de vista político, jurídico, y tampoco no hay claridad sobre los temas de los instrumentos, porque son tan complejos que los abogados tienen una interpretación, los urbanistas y los gestores del suelo tienen otra, el sector inmobiliario tiene otra, y en fin, no hay una unidad de análisis frente a ese proceso. Otras inquietudes. Profesor, en la parte de remuneración, Ajá. digamos, uno podría remunerar a la ciudad con una vía, sobre todo con una vía de acceso en el lote en el que uno va a trabajar. Ay, eso es fácil, eso es lo más fácil, eso fue lo que hizo Argos con la carrera 65. Como los lotes de Argos están ahí cerca, ellos donaron una vía y accedieron. La 65 la extendí, 65B creo, la extendieron hasta la vía 40, pero ellos no fueron vivos, ellos también hacen parte del negocio. Además de ser empresa que vende cemento, que comercializa cemento, como gran parte de esos lotes ahí son de ellos. Pues ahí, esto es beneficio general. Sí se puede, eso en general, tú puedes generar una vía en un proyecto y eso pues es rentable. Estoy revisando algunos elementos de la participación en plusvalía para que si lo están viendo, los marcos normativos de la ley 388, las áreas de participación, los recursos.
Estos enlaces se los voy a pasar ahora. Yo creo que se los he pasado, los reajustes de terreno, porque esto le correspondía a una sesión del seminario, pero como los compañeros no aparecieron, aquí hay un caso de Bogotá y ahí se los voy a ir pasando para que ustedes puedan tener más apreciación y puedan consultar una lectura más detallada, que estos ejemplos son súper importantes dentro del desarrollo. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otras inquietudes? No, profesor, también he visto que además de nivelar esas cargas que se crean en estos sectores donde la plusvalía aplica, he visto que también lo cogen o lo toman como un elemento, por decirlo, económico, porque el que está en esos proyectos y sabe que tal proyecto se va a localizar en un sitio, adquiere, digamos, predios antes de que esa información salga, y cuando ya él compra esos predios, cuando ese proyecto nuevo sale a luz, ya ese terreno que él compró ya no va a costar lo mismo, y se han generado muchos problemas por ese aumento excesivo en los precios de un lote por la dichosa plusvalía. Eso se conoce Sí. eso se conoce como especulación inmobiliaria o especulación Correcto. urbana. Entonces ahí hay mucha gente con una galleta grandísima, y eso es un modelo de desarrollo que se ha incorporado al modelo de desarrollo de la ciudad. Ahí le mandé esa lectura, ahí pueden leer todo el libro. Ese material es muy bueno, general, como para que se sintonicen. Les voy a enviar otro también sobre los planes parciales y gestión asociada, sobre esos mecanismos de distribución, cargas y beneficios. Eso es de letra menuda, chicos, chicas. Si ustedes quieren como meterle el diente al tema, tienen que revisar estos materiales de manera con calma. Les puede servir inclusive para sus trabajos de grado, para quienes quieran trabajar estos temas un poco. Hay muchos elementos ahí jurídicos, pero hay otros elementos que para un arquitecto es de bastante competencia para el desarrollo, digamos, de la profesión. Ahí les paso esos dos materiales para que tengan marco de referencia general mucho más amplio de estos instrumentos. No sé qué otras preguntas, qué otras inquietudes. Buenas noches, profe. Ajá, cuenta. Adelante. Profesor, si uno en el proyecto que estamos haciendo queremos que los propietarios sean partícipes del proyecto que se va a realizar, por ejemplo, si vamos a hacer un uso comercial, entonces nosotros los hacemos partícipes de ese proyecto, dependiendo, claro, del terreno o el grande que sea su terreno, sería proporcional la participación en el proyecto, pero eso sería entonces un mecanismo de reajuste de tierras o es otro mecanismo aparte. Miren, en ese caso tendrían que revisar más toda la parte normativa. Y en ese caso, la figura de, como le expliqué, de la cooperación entre partícipes puede ser clave. Y ahí pueden encontrar un marco normativo que está en la ley 388 y, por ejemplo, en la ley 9, que se ha incorporado en algunos decretos, y en la figura de los procesos de instrumentalización del derecho en la gestión de suelo. Entonces yo creo que sí es posible, sí es posible. No, ¿cómo que no? Claro que sí es posible esos elementos. Tendrían que ir a la letra menuda de la norma para organizar bien la propuesta. Y si es posible que en este caso, por ejemplo, y aquí voy a poner esta gráfica, en donde esa gestión del suelo urbanístico es clave dentro del proceso de interpretación de lo que queramos hacer en ese espacio. Entonces, ahí esos instrumentos de gestión garantizan, le dan la garantía de la capacidad y la carga y beneficio. Y esa, miren, que los mecanismos para intervenir, morfología y estructura predial, se generan con formas asociativas entre propietarios para facilitar. Entonces, la figura de reajuste de tierras se puede revisar. La integración inmobiliaria también, y la cooperación partícipe.
tienen que mirar en el acápite de toda la parte normativa cuál es la función que pueden ustedes integrar en ese mecanismo de formas asociativas. Miren que hay unos beneficios derivados del ordenamiento y hay unos mecanismos que ya sí son adquisiciones dentro de la operación y que implican ya como que la parte dura y gruesa. Y hay otros mecanismos que son ya unas incorporaciones que se dan de esos procesos a la dinámica urbana. Entonces miren que la gestión es como un proceso también que va como en sintonía a lo que requiere y se necesita de un predio dependiendo de la escala. Pero en este caso, por ejemplo, hay una variabilidad de lotes allí en ese espacio, que con la figura de un plan parcial tendrían que entrar a cooperación entre partícipes, por ejemplo, si los propietarios se reúnen y organizan una figura para el reajuste de suelos o esperan a la enajenación voluntaria. Yo digo, no, bueno, denme tanto. ¿Qué pasa que en la corporación, que la incorporación de reajustes de suelo, integración inmobiliaria, ganan todos? Entonces, por ejemplo, las industrias que están ahí, ellas van a hacer una figura con su lote de reajuste de suelo, integración inmobiliaria y cooperación entre partícipes. Eso fue lo que hicieron el legado Steckler. El legado Steckler tenía varios lotes cerca a lo que ahora es el malecón y toda esta zona que es, digamos que ahora mismo está en potencial desarrollo. ¿Cuál fue? La figura de reajuste de suelo, y me imagino que ahí entre cooperación y partícipe fue que el distrito a través de no sé qué figura o le compró o le cedió espacios y ellos se mudaron ahora para Galapa y se dieron el lote en donde hay ahí una figura de cooperación entre partícipes. Eso, no creas que esa gente salió perdiendo, saliéndose, digamos, de la vía 40. Y la mayoría de industriales van a hacer esa figura, porque ya las industrias están aquí quebradas. O sea, una figura es también participar en la integración inmobiliaria desde algún punto de vista. Yo no sé cuál puede ser, habría que entrar más en detalle en la parte normativa, que es la que yo no manejo del todo y domino del todo, pero sí, por ejemplo, hay expertos en estos temas, incluso hay posgrados en este tema de desarrollo inmobiliario. ¿Qué otras preguntas e inquietudes? Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, en dado caso, no con manera inmobiliaria, sino con, digamos, de manera individual, de manera independiente, quiero comprar yo una casa, bueno, digamos el terreno, la casa, digamos, una casa vieja. ¿Cómo hago yo para darle, digamos los dueños piden un dinero, digamos, full elevado? ¿Cómo hago yo de la parte urbana para hacer, digamos, esa gestión de si el cobro es real o el cobro es muy aumentado o si el El cobro está... avalúo, Gerson. Hay un avalúo catastral. Eso está establecido en la parte normativa. Y ahí el distrito, el municipio tiene que tener el avalúo catastral del predio. Para partir del avalúo catastral del predio se fija cuál puede ser el valor de una propiedad dependiendo del estatus económico, las condiciones de la casa. Eso hay como una tabla y eso ya está establecido. Ya. Y Bueno, eso pero lo hay un que, certificado que emiten a través del IGAD, incluso ahora en Barranquilla ya está fuera del IGAD, ya hay una oficina, una gerencia de catastro distrital aquí en Barranquilla, y esa oficina es la que genera toda esa información y material que implica cuánto puede costar esa casa, porque eso incluye no solamente el predio como está levantado desde el punto de vista físico y arquitectónico, sino el terreno, por ejemplo, el lote, ya. Porque si está viejo y está derruido, hombre, lo que vale es el lote. Y para eso hay un avalúo. Y el avalúo implica lo que vale el lote y lo que vale, digamos, la propiedad ya construida. De eso hay una fórmula, eso ya está establecido en la normativa general. Y así es que te puedes dar si el precio es real. Ya. Y eso evita que se dé la especulación inmobiliaria. Pero en el caso, por ejemplo, de áreas nuevas de desarrollo, pues, hay muchas áreas que son suelos de protección o suelos rurales y que ahora se incorporaron por el Fondo del Desarrollo Urbano, y eso le permite a cualquiera generar un proyecto de inversión allí
con ganancias jugosas. ¿Qué otras preguntas, inquietudes? ¿Sí te aclaró la pregunta, Gerson? Sí, profe, gracias. A ver. ¿Qué otras preguntas, inquietudes? Profesor, una pregunta medio extraña. ¿Hasta qué nivel de subsuelo le pertenecería a una persona de vender el lote que uno compra? Subsuelo. Sí, Bueno, aquí hay un problema con ese tema del subsuelo. Se supone que el subsuelo es parte de la nación. Entonces allí hay una figura que en el caso de una propiedad urbana no sabría decirte, tendría que revisar bien o habría que preguntarle más bien porque la normatividad del subsuelo, en el caso, por ejemplo, de una zona urbana, si llegasen a encontrar, por ejemplo, un yacimiento de petróleo, ahí la competencia es de la nación, por ejemplo. O oro, por ejemplo. Si bajo a tu casa empieza a salir oro, empieza a salir un metal precioso y está debajo, digamos, de tu casa, el estudio indica que ya llega, digamos, Ministerio de Minas, hacen el estudio y ya así encontraron oro. Eso quiere decir que eso es competencia de la nación. Y ahí es una figura de expropiación, pero ya ahí entra el derecho minero, por ejemplo. Y para eso se está haciendo una ordenación minero-energética, que ya implica otras cosas que son mucho más complejas en materia de planificación. Cuando estaba en la maestría sí conocí cómo se implementan esos modelos pero para casos rurales o zonas rurales, en donde los procesos de planificación de zonas en minerías, como por ejemplo las minerías de oro, que son bastante contaminantes y tienen que meter, o de carbón en el interior que hacen socavones, eso implica una planificación específica, que a veces no se tiene en cuenta nada de lo ambiental, pero eso es competencia de la nación, netamente de la nación. El subsuelo, según la normativa, es de la nación, en el caso colombiano. bueno, lo que pasa es que por acá, por mi casa, hay varias personas que están haciendo pozos y que pretenden construir hacia abajo, no hacia arriba, sino hacia abajo. Ah, Sí, hacia abajo. es raro. Como tipo estadounidense, casas estadounidenses con el sótano. Ajá. Hay otros que están haciendo pozos, supuestamente porque hubo un tiempo en el que desde Turbaco, de la loma de Turbaco, se había roto algo, pero era como una fuente natural en la cual botaba era agua todos los días y era agua dulce. Entonces ellos que hay personas aquí que están pretendiendo hacer pozos como para buscar agua y otros que solamente para hacer su pozo de agua normal con su motobomba. De verdad que ese caso sí, pues es complejo porque tiene que tener permiso para hacer, digamos, construcciones subterráneas. Todo eso bajo la parte normativa, inclusive cuando están haciendo construcciones, ustedes que han estado en construcciones, los que han estado, cuando empiezan a hacer los cimientos, me imagino que ahí tiene que haber estudios de topografía y esos estudios de topografía tienen que ir a la curaduría urbana y a todos los procesos de estancia para que den los permisos respectivos para la construcción. ¿Ya? En todo caso, en algunas construcciones tiene que haber algunos, en el marco normativo, implica que tiene que haber, inclusive si encuentran temas de arqueología, si encuentran incluso el año pasado o antepasado, 2018, hubo una política de sectorización de todo el marco de lo que es el desarrollo de la geología o de la exploración geológica en Colombia. Todo se metió en un marco normativo sectorial del uso del suelo. Es una cosa súper compleja. En algún momento lo busco con más calma y se lo comparto al correo, porque eso es un compendio de todos los decretos en el sector de los usos de suelo que incluyen la parte geológica y es solo competencia
creo que del sistema del Servicio Geológico colombiano. Ahora mismo, ni siquiera del Ministerio de Minas y Energía, ni del municipio, sino del Servicio Geológico colombiano. Todo tiene que pasar por el Servicio Geológico colombiano. El tema de exploración arqueológica, minera, de canteras, incluso hasta del fondo marino, tiene que ir al sistema geológico colombiano. Ahora se llama así Sistema Geológico Colombiano y eso es un nuevo decreto que ampara esa parte. ¿Qué más? Bueno, vamos a cerrar. Voy a compartirle nuevamente para hacer el cierre de esta parte con ya la parte final de los instrumentos de financiación, lo que hemos estado hablando, la contribución por cobro por plusvalía, que implica, es un gravamen real de carácter directo que se utiliza para recuperar costos de construcción de obras públicas y se impone a predios beneficiados a la obra de interés local. En la participación por plusvalía, el artículo 73 de la Ley 388 define acciones urbanísticas que regulan la utilización de suelo en espacio aéreo urbano, incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a entidades públicas y privadas de plusvalía resultante de dichas acciones. Esta participación se destinará en defensa y fomento de interés común a través de acciones y operaciones encaminadas a distribuir y sufragar equitativamente costos del desarrollo urbano, como el mejoramiento del espacio público en general, la calidad urbanística de un territorio municipal. Aquí yo termino esta parte de los instrumentos de gestión de suelo. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Los quiero dejar nuevamente con esta imagen que resume todos estos instrumentos que están en todo el aparato normativo colombiano. No sé si quieran algún comentario, alguna pregunta. Alguna reflexión o algo que de pronto no les haya quedado claro. Profesor, en lo que es la integración inmobiliaria, ¿usted tendría un ejemplo de cómo sería esa gestión? Por ejemplo, si yo fuera dueño de un predio. No, en la integración inmobiliaria es fácil. Cuando hay un proyecto, por ejemplo, de desarrollo urbano, como está pasando ahora en el barrio Paraíso. Ahí en el barrio Paraíso hay ahora unos proyectos de vivienda de interés particular. Creo que del Grupo Bolívar. No sé si lo conocen. ¿Cómo se puede hacer un proceso de integración inmobiliaria? Si los mecanismos de participación de los actores o los sectores que hay alrededor, ustedes saben que eso era una zona industrial. La zona industrial, obviamente, eso estaba abandonado. Me parece que eso eran los antiguos, me parece, no sé, Aluminios Reynolds, eran esos lotes. Eso quebró. Eso me imagino que porque estaba en ley 550 esa empresa. Entonces, a partir de esa operación urbanística, me imagino que las acreencias fiscales que tenía esa empresa, que me imagino que tiene alguna figura jurídica, recibe alguna compensación por, digamos, articulación de ese proceso y con el desarrollo inmobiliario seguramente están pagando, digamos, acreencias en el caso de esos lotes industriales, muchos lotes industriales en la zona franca o en la zona industrial de Barranquilla, la vía 40, van a utilizar esa operación. Y eso es un ejemplo muy claro de cómo es que de contribución inmobiliaria, es decir, hay alguna figura que incluye esos lotes como parte de pago para integrarse a la operación inmobiliaria. Por ejemplo, si yo tengo una casa ahí en Paraíso y obviamente está llenándose eso de agujas, yo esa casa, si al lado hay un edificio de 40 pisos y mi casa es de un piso, y la casa al lado también es de otro piso, y la casa que sigue también es de un piso, ahí puede haber una figura de acuerdo de copartícipe y generar una articulación inmobiliaria. ¿Qué hacen? Entre las tres casas unifican el lote, participan en la operación inmobiliaria y le dan un apartamento, 3 apartamentos, o sea, dependiendo el costo y el valor de corte y beneficio que se desarrolle dentro de la actividad urbanística. Entonces, muchos de estos predios terminan, o muchos de estos
propietarios de suelos que se integran a la operación terminan con un apartamento en el proyecto. Y eso ha sucedido en muchos casos en edificios como el Alto Prado, zonas que han sido desarrolladas bajo ese modelo. O sea, yo tengo mi casa, lote, lo integro dentro de la operación y al final me dan un apartamento. Y vivo en el mismo lugar, pero ya no en el primer piso, sino en el 10º piso, en el tanto piso y así. No sé si te respondo, Fernando, a la... Sí, profesor, yo hice la pregunta porque por el Parque Cisneros había una casa de esquina. Entonces el dueño le propusieron que vendiera ese lote y él le pagaban eso con 2 apartamentos. Y sé la historia porque, digamos, yo trabajé por ahí haciendo unos trabajos cerca. Bueno, esa construcción está quieta, está parada. Sí. El edificio tiene como 12 pisos, por lo menos. Y eso está así porque me dijeron que los inversionistas se fueron con el dinero. No sé si es verdad. Entonces, creo que es el Grupo Grama. Yo escuché esas historias. Ese es del Grupo Grama. Esa gente dejó embalada a mucha gente, me parece. No sé cómo... Eso está así y el señor se quedó sin apartamento. Imagínate, una tragedia. Es que ahí esas figuras tiene que uno, o sea, tiene que, digamos, ser un proyecto que tenga solidez y respaldo financiero. Por eso, dentro de este tema de lo inmobiliario es muy interesante. O sea, nosotros cuando lo estudiamos, en el caso de Medellín, pues eso es un laboratorio allá. ¿Cómo funciona esa figura de esas integraciones inmobiliarias? Es el Estado quien establece las reglas, pero dentro de todo el sistema funciona una serie de escalas. El Estado y el sector financiero, el Estado y viene el sector financiero. El sector financiero es el que empieza a hacer una regulación y es el que establece cuáles son los lineamientos para generar la operación inmobiliaria. ¿A través de qué? Utilizan la figura de un fiduciaria y esa fiduciaria es la que da como el respaldo para que se desarrolle el proyecto. ¿Eso qué evita? Evita que los riesgos a futuro en el caso de un proyecto de construcción. Entonces, la figura de la fiduciaria lo que hace es buscar cuáles son las garantías a través de pólizas de seguro o a través de inversión que hace el Estado, como está haciendo ahora el gobierno, que es una de las locomotoras de la prosperidad y esa es una de las fuentes de la economía que es la construcción. Ese modelo inmobiliario se viene replicando y es el modelo que se conoce como la fase de financiarización del modelo de la ciudad neoliberal en todo el mundo. ¿Qué pasa? Cuando las reglas no son claras y los personajes que están alrededor de el proceso de desarrollo inmobiliario no son de fiar, es donde ahí aparecen los desajustes. La mayoría, y es mi hipótesis, no la he comprobado científica y técnicamente, es que el modelo de desarrollo que se está implementando en Colombia es producto del lavado de dinero. Lavado de dinero de la corrupción, del narcotráfico, de negocios ilícitos o de trueques o de chambonerías, pero el gran éxito que ha tenido el modelo de desarrollo urbano bajo estas características en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, es decir, las grandes ciudades. Uno se pregunta, ¿de dónde sale tanta plata para construir? Si no hay trabajo, no hay empleo, no hay industria, o sea, uno se pregunta. Un modelo de servicios que la base fundamental es el sector financiero y el que tenga plata, yo le recibo. Ese es el negocio. Y ahí es donde uno encuentra, a ver, o sea, quién vive en esa cantidad de modelos de desarrollo inmobiliario. Y eso es lo que a lo mejor le pasó a esta historia que acabas de contar. A lo mejor la estructura que montaron no estaba tan clara y ahí pues pasó algo. ¿Eso qué genera? Genera lo que se conoce como la burbuja inmobiliaria, que es la fase de desarrollo de un proceso tan complejo que terminó en una crisis financiera en el año 2008. Esa crisis financiera llevó a la quiebra a las empresas aseguradoras. ¿Por qué? Crearon fondos Supreme. ¿Qué significa eso?
figuras ficticias para justificar la inversión de los recursos del Estado y los recursos de los inversores, es decir, de la gente que a través del crédito tomaba la vivienda y con la vivienda una póliza de seguros y la aseguraba con la empresa que aseguraba mayor riesgo, pero resulta que esa empresa no tenía ninguna inversión. ¿Qué pasó? En un momento se declararon en bancarrota y no había cómo asegurar las viviendas y mucha gente por los intereses perdió todo. Eso pasó en Estados Unidos, en Finlandia, en muchos de los lugares del mundo donde entraron en crisis. España quebraron en España. Muchos profesionales que vivían de esos modelos trabajaban en proyectos de arquitectura, tuvieron que emigrar, regresar a Colombia. Entonces, miren cómo es un proyecto, o sea, es un riesgo. Nosotros estamos en la fase de la burbuja más exitosa, donde estamos en la cresta de la burbuja. No se sabe qué puede pasar, o sea, eso estamos tratando como investigar, eso es improbable si pase o no pase, que la burbuja se rompa y que empiece una crisis que no queremos que suceda porque eso nos va a afectar a todos. Pero si sucede, pues tenemos las herramientas como para dar puntadas y decir, pudimos haber hecho algo mejor, se pudo haber regulado mejor el mercado, se pudo haber desarrollado implementado un mejor modelo. Es decir, ahí las lecciones están aprendidas en ese proceso de desarrollo de las ciudades a nivel global. Ahora, ¿qué están haciendo muchos de los países a nivel, digamos, para recuperar, o sea, desmontar el modelo? ¿Cómo desmontan el modelo? Pues, por ejemplo, en España en algunas zonas costeras están desmontando estos edificios, los están tumbando. O sea, están tumbando edificaciones que han hecho, que están abandonadas. ¿Y que usan? Usan el escombro, el residuo, lo utilizan para otras cosas. Incluso en algunas zonas como Benidorm, que es en la zona costera del Atlántico, allá y en algunas zonas del Mediterráneo, utilizan ese material y lo convierten en un tipo de arena que sirve para el soporte de la erosión costera, por ejemplo. ¿Qué otras preguntas, inquietudes? Les voy a compartir aquí en el chat un enlace de un documental que se llama Inside Jobs para que se lo vean. Y eso es un resumen de lo que les estaba hablando. Acá se los voy a pasar en el enlace. Hay una carpeta, esa carpeta pueden verlo directamente desde el Google, porque la traducción está en un formato, pero si lo descargan lo pueden ver en VLC. Pero es muy interesante el documental. Preguntas, inquietudes.